Bienvenidos a Cartas a Dios, donde la esperanza es contagiosa. Un abrazo muy fuerte a la gente que no está pasándola nada bien por el terremoto en Colombia. Lo que podemos hacer ahora es unirnos todos en oración para clamarle a Dios y que Él haga un milagro por nosotros. Y además de eso, ayudar en lo que más podamos nosotros a la gente. Pero sobre todo oración para que el Dios del cielo escuche nuestra clemencia y nos ayude en esta situación tan difícil que estamos pasando como país. Porque todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. La persona que peca, esa morirá. Ezequiel capítulo 18. Muchos se preguntan a veces por qué el Hijo se comporta así. Es que lleva las culpas del Padre, porque el Padre se comporta o tiene que pasar por esto. Es que lleva las culpas de su Hijo que obra mal. Es que es culpa del padre que le dio mala educación, es que es culpa del hijo que hace mal y por eso su padre está así. Cabe destacar que la enseñanza y la educación es muy importante para poder tú seguir un modelo, así como el modelo que nos dio Jesucristo, que fue un modelo de educación, de amor, de perdón y de cariño. Pero cabe destacar que eso no lo es todo y que tú puedes romper estas cadenas, ser diferente y ser mejor. Por eso toda esta lectura es de Ezequiel capítulo 18 en diferentes versículos. Y dice así: si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, si no oprime a nadie, si devuelve la prenda al deudor y no quita nada por la fuerza, si da su pan al hambriento y viste al desnudo, si no presta con usura ni cobra intereses, si aparta su mano de la injusticia y juzga imparcialmente en los litigios, si camina según mis preceptos y observa mis leyes obrando con fidelidad, ese hombre es justo y seguramente vivirá, oráculo del Señor. Ustedes preguntarán: ¿por qué el hijo no carga con las culpas de su padre? ¿Por qué el hijo practicó el derecho y la justicia, observó todos mis preceptos y los puso en práctica? Por eso vivirá. La persona que peca, esa morirá. El hijo no cargará con las culpas del padre, ni el padre cargará con las culpas del hijo. Sobre el justo recaerá su justicia y sobre el malvado su maldad. Por eso tenemos que romper muchos esquemas o muchas creencias, como les venía diciendo. Cada quien se gana su salvación, la salvación es individual, pero como dice, sobre la maldad de lo que hagamos en esta vida, depende de nuestra salvación, si nos salvamos o si la justicia depende de nuestra salvación. ¿Por qué Dios dice esto acá? Porque tú no vas a llegar al reino de los cielos a decir: es que mi padre, es que mi hijo. Recuerda que Dios es misericordioso, pero para Dios no hay excusas. Hay que actuar bien, hay que obrar bien y la culpa recae sobre cada quien, no sobre un padre, ni por un hijo, ni porque el papá de mi papá fue malo, ni porque el papá de mi papá de mi papá fue malo. Claramente la educación es muy importante, pero tú puedes romper las cadenas y no te puedes quedar con un eso fue lo que recibí, entonces eso es lo que doy. Qué frase tan incierta y qué frase con tanta hipocresía, porque tú dices eso, pero realmente cuando alguien actúa diferente piensas diferente, pero cuando tú actúas sí piensas así respecto a la gente que te rodea, como tu padre, tu hijo o tu familia. Pero si el malvado de todos los pecadores que se ha cometido, el malvado de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, seguramente vivirá y no morirá. Ninguna de las ofensas que haya cometido le será recordada a causa de la justicia que ha practicado. ¿Acaso yo deseo la muerte del pecador y no que se convierta de su mala conducta y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ninguno vivirá. Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada a causa de la infidelidad y el pecado que ha cometido morirá. Ustedes dirán: el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel, ¿acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Dejemos de cuestionar a Dios, al Padre de todos los tiempos, al Padre Todopoderoso, creyendo que porque una persona es justa y se desvía del camino, también tiene que ser condenada. Por eso vuelvo y retomo esta parte que es muy importante. Nadie, ningún pecado recae sobre la otra persona, y mucho menos del padre al hijo, del hijo al padre o de generación en generación. Todos podemos cambiar y forjar algo diferente, que es lo más importante,
pero también si tú eres justo y te desvías del camino, te condenas por tus pecados. Pero si eres mala persona y eres malvado y te entras al camino, mi Padre te va a recibir en el reino. Muchos dirán, pero ¿cómo si este mató? ¿Pero cómo si este violó? ¿Pero cómo si este hizo esto? ¿Acaso mi Padre no es el que tiene el poder de decidir? ¿Acaso no tiene el poder de perdonar? ¿Acaso también no nos ha perdonado a nosotros a recibirnos en el reino? ¿Por qué evitamos que la gente entre al reino por más mal que haya hecho, si Él es Padre todopoderoso y también tiene el derecho de perdonar a todos sus hijos si se arrepienten de todo corazón? No con arrepentimiento fingido, pero si arrepienten de todo corazón pueden recibirlos. Yo juzgaré a cada uno de ustedes. Aparten de todas sus rebeldías. Arrojen lejos de ustedes todas las rebeldías que han cometido contra mí. Hágase un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Yo no deseo la muerte de nadie. Conviértanse y entonces vivirán. Y en Ezequiel capítulo 20 dice, les di mis preceptos y les hice conocer mis leyes, que hacen vivir al hombre que las practica. Desde el Antiguo Testamento en Ezequiel nos hacen conocer que el que conoce los mandamientos y los lleva a cabo con sus actos y los practica, vivirá. Y no vivirá en esta tierra, sino eternamente. Entonces, hermano mío, reflexionemos como esto. Si tenemos un padre o un hijo, reflexionemos y dejemos de pensar que la vida que lleva el hijo lleva el padre es por culpa de su padre, el que fue su padre o el que fue su hijo. Cada quien puede forjar su destino, cada quien puede romper sus cadenas y es hora de luchar. A nadie le gusta luchar, a nadie le gusta lo difícil, pero es hora de luchar y romper esas ataduras y esas cadenas, liberarnos del mal para estar con Dios. Dios te bendiga, hermano y hermana mía, y rompamos esas cadenas y no saquemos más excusas de escudarnos en nuestra familia o en la gente que está alrededor, porque nosotros, para los demás sí las tenemos, pero para nosotros no. Dios te bendiga y que tengas un maravilloso día.